Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día jueves 22 de mayo de 2025 a puertas de un feriado. Estamos iniciando ya nuestro programa junto a ustedes, junto a nuestra querida audiencia que siempre se conecta a través de www.radiopichincha.com, a través de Radio Pichincha Multimedia en nuestra plataforma de YouTube. También estamos en Facebook y, como no, en X, todas nuestras redes sociales activas y la 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia, para quienes son más tradicionales y gustan de escuchar la radio, las voces, imaginar lo que está pasando aquí en la cabina. A todos ustedes les damos la bienvenida y, por supuesto, empezamos a desarrollar los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Bueno, ayer estuvimos en los exteriores de la Unidad Judicial de Rumiñahui, siguiendo lo que fue la audiencia preparatoria de juicio, la revisión de medidas cautelares en el caso de un presunto abuso sexual a niños, niñas de un preescolar del Valle de los Chillos. Vamos a contarles un poquito acerca de eso. También estaremos con nuestro compañero Juan Carlos Cabezas conociendo la agenda cultural para este feriado. Más adelante hablaremos acerca de la situación laboral en el país y los cambios que se han dispuesto desde el Ministerio de Trabajo para el visto bueno, para la notificación del visto bueno. Por otra parte, en nuestro programa estaremos también repasando lo que tiene que ver sobre la sostenibilidad. La próxima semana se va a realizar pues un encuentro en el marco de la Semana de la Sostenibilidad y les hablaremos acerca de este tema. Y por último, violencia de género y delitos cibernéticos. De eso y más les hablaremos, les compartiremos también lo que fue el encuentro recordatorio de la Nakba Palestina. Y nuevamente haremos un repaso y les dejaremos la guía completa sobre lo que tiene que ver con el pago de la patente municipal. Así es que, amigos, amigas, empezamos con su programa y empezamos abordando este tema difícil, doloroso, como lo es el caso de un presunto abuso sexual a niños y niñas del Cantón Rumiñahui, ¿no? El día de ayer, les decíamos, se realizó la audiencia y el acusado, en este caso, va a enfrentar un juicio. La Unidad Judicial de Rumiñahui acogió ayer la audiencia preparatoria de juicio y revisión de medidas cautelares en la investigación por un presunto abuso sexual a niños y niñas de un preescolar en el Valle de los Chillos, a las afueras del edificio. Dos grupos se manifestaron, padres de los presuntos afectados y también los familiares del acusado. Tras la audiencia se estableció que la jueza dictó auto de llamamiento a juicio contra Steven P. El acusado será procesado por un tribunal de garantías penales basándose en la existencia de pruebas y elementos presentados. En cuanto a las medidas cautelares, la prisión preventiva que pesaba sobre el acusado fue sustituida. Las nuevas disposiciones incluyen la presentación semanal ante la Fiscalía, el uso de un grillete electrónico y la prohibición de salida del país. Los padres de las víctimas han señalado que supervisarán el cumplimiento de estas resoluciones, ya que el día de hoy saldría en libertad y se considera que el grillete será puesto la semana que viene, según nos habían informado, ¿no? Asimismo, se indicó que los testimonios de los niños fueron considerados en el proceso judicial. Vamos a escuchar precisamente qué nos decía ayer el abogado, en este caso el abogado de las familias de los niños y niñas presuntamente afectados. 3 casos de flagrancia y hay 17 que están siguiendo la vía ordinaria. Es una audiencia de preparatoria de juicio y de lectura de dictamen y a su vez también de revisión de medidas. En esta audiencia se va a determinar si pasamos a la siguiente etapa procesal, que es la audiencia ya de juzgamiento o de juicio propiamente dicho. En este caso, ¿cuáles son los elementos que ustedes tienen para defender a los niños que en el caso de la detención en flagrancia? Existen muchos elementos, en verdad, que hoy la Fiscalía tiene que sustentar su dictamen y básicamente estamos seguros que porque se llamada esta audiencia será un dictamen acusatorio. Ahí la Fiscalía expondrá cuáles son los elementos de convicción que se han recabado durante esa instrucción fiscal, para la cual nosotros también daremos nuestra exposición, mostraremos cuáles son los elementos que tendrían que ser evaluados en una audiencia de juicio. Y existe ya la diligencia del testimonio anticipado, que es una diligencia que básicamente se realiza para no revictimizar a las víctimas, que es ya una prueba dentro de un proceso penal que deberíamos tener, y es ahí donde los niños también ya han dado su testimonio y han expresado lo que sucedió el 24 de marzo del año 2025. Este es un caso de delito flagrante, pero existen otros casos que han sido denunciados posteriormente. Así es un delito de caso flagrante para estos 3 niños que fueron en principio los niños que hablaron.
Después de eso se fueron sumando más niños e inclusive hay versiones de los padres de los diversos casos de que mencionan que el mismo 24 de marzo también sus hijos fueron víctimas de aquello, y es lo que se va a mencionar el día de ahora en la audiencia. Y escuchábamos al abogado Freddy Mayorga, que precisamente va a conocer los detalles antes del inicio de esta audiencia, y como les contamos, pues la resolución fue llamar a juicio al acusado. También estuvieron los padres y madres, pudimos conversar con uno de ellos, quien pues básicamente nos daba a conocer su expectativa sobre esta audiencia y su impresión sobre lo que ha pasado, también la difusión de contenido reservado con el fin también de generar pues una opinión contraria hacia los niños, hacia los padres, difusión de nombres de los niños afectados, lo cual es pues evidentemente ilegal y pues nada ético, asimismo sobre los padres de familia. Que haga justicia, que se quede preso este sinvergüenza, porque está siendo ahorita juzgado por 3 niños, pero están ahorita más de 20 niños. Entonces simplemente queremos eso, que la gente sepa, que toda la ciudadanía se dé cuenta que no son solamente 3 niños, son 20 niños. Ustedes también denunciaban que se había divulgado información reservada de la Cámara de Gesell. ¿De qué se sabe acerca de estas divulgaciones? Lastimosamente sí está en redes sociales de eso, sigue en redes sociales, no las bajan las páginas que están subiendo eso, lo siguen haciendo, y esperamos que igualmente en Fiscalía se tome en consideración eso, porque eso también es un delito y muy grave. Y también, por supuesto, recogimos las impresiones de los familiares y de quienes defienden al presunto agresor de los niños, quien está siendo en este momento pues también objeto de esta investigación por parte de la Fiscalía, y su caso será llevado a juicio. Hablamos con un representante que defendía la inocencia de Steven P. Y nosotros estamos defendiendo a Steven porque es inocente. Todas las pruebas así lo dicen. Los abogados de la parte contraria no tienen pruebas, simplemente se basan en que los niños no mienten y que los niños han dicho esa versión. No es así. Se hizo las pericias con los psicólogos, a los niños les sometieron a la Cámara de Gesell y ahí ningún niño acusa a Steven. Bueno, ahí están pues las impresiones de lo que fue esta movilización el día de ayer. Necesario también hablar y abordar lo que tiene que ver con la violencia sexual infantil en nuestro país. En el caso de este preescolar en el Valle de los Chillos, con su reciente también avance en el proceso judicial, pues esto pone nuevamente en el centro de la atención una de las problemáticas más lacerantes en nuestro país, que es la violencia sexual infantil. Este flagelo que vulnera los derechos más fundamentales de los niños, niñas y adolescentes persiste como una realidad preocupante en el Ecuador, demandando una respuesta integral y sostenida desde todos los ámbitos de la sociedad. No hay cifras alarmantes y un subregistro evidente. Las estadísticas sobre violencia sexual infantil en el país también nos dicen, según la Fiscalía General del Estado y organizaciones como Plan Internacional, que se registran en Ecuador un promedio de 42 denuncias diarias por violación, abuso y acoso sexual a niñas y mujeres. De estas, aproximadamente 14 denuncias de violación por día corresponden a niñas menores de 14 años. No es aún más impactante el dato de que 7 niñas menores de 14 años dan a luz cada día, siendo la mayoría de estos casos consecuencia de violencia sexual perpetrada por un adulto conocido, un adulto de confianza. En el ámbito educativo, la situación no es menos grave. Más de 7.300 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en escuelas ecuatorianas durante la última década, con una preocupante cifra de 6.438 casos denunciados de violencia sexual por parte de docentes, autoridades escolares y otro personal educativo. Si bien el 97.25% de los casos detectados o cometidos en el sistema nacional tienen una denuncia en la Fiscalía, el problema persiste en la impunidad y a falta de respuestas adecuadas. Un informe de Human Rights Watch de julio de 2024 señala que a pesar de los compromisos gubernamentales, los avances en la erradicación de la violencia sexual en instituciones educativas son lentos, son deficientes en las denuncias, la implementación de protocolos y la investigación y procesamiento de estos delitos. Estas cifras, pues ya de por sí solitas, reflejan la magnitud del problema y también la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de denuncia, de investigación, de sanción, garantizando
garantizando la no revictimización de los menores de edad. ¿Y qué hacer en materia de prevención? Pues expertos en psicología, en protección infantil, colaboradores de UNICEF, coinciden en la importancia crucial de la prevención en el sistema educativo para combatir el abuso sexual infantil. La escuela, al ser el segundo espacio de socialización más importante después del hogar, tiene un rol fundamental en la detección, prevención y actuación de estos casos. Los niños, niñas pueden pasar 8 horas, a veces la jornada es más larga que la de los adultos. Las recomendaciones de psicólogos y expertos se centran en educación integral y concienciación. Es vital, dicen, implementar programas de educación sexual integral adaptados a cada edad que incluyan la enseñanza sobre el cuerpo, la intimidad, los límites, el consentimiento, el derecho a decir no. Esto empodera a los niños y niñas brindándoles herramientas para identificar situaciones de riesgo y buscar ayuda. Se debe desmitificar la sexualidad infantil y romper tabúes que impiden una comunicación abierta. También está el tema de la capacitación docente. Los profesionales deben recibir capacitación constante y especializada para reconocer las señales del abuso, saber cómo actuar ante una revelación y comprender los protocolos de denuncia, ¿no? Es fundamental que cada institución educativa tenga un plan de acción claro y equipo capacitado para abordar estos casos. La política pública ecuatoriana ya aborda la formación de líderes estudiantiles y la prevención de violencia sexual, pero la implementación efectiva sigue siendo un desafío, dice UNICEF y otras organizaciones también. Usted va a buscar escuela para su niño, pregunte cuáles son los protocolos en caso de abuso sexual infantil. Creación de entornos seguros, también las instituciones deben ser espacios seguros, donde los niños se sientan protegidos. Esto implica la supervisión adecuada, la implementación de códigos de conducta clarísimos para todo el personal y la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales. Y la participación de la comunidad, que debe estar alerta en la prevención, que es responsabilidad de todos, de todas, y una atención y reparación integral para las víctimas, ¿no? Es crucial garantizar el acceso a servicios de atención médica, psicológica y legal de manera inmediata y respetuosa, evitando ahí sí la revictimización. Incluye el acompañamiento durante el proceso legal, la garantía de un solo testimonio en la Fiscalía y la reparación integral del daño. Así es que miren ustedes todo lo complejo que es enfrentar un proceso de violencia sexual. Ninguna familia quiere pasar por esto, ninguna familia sería capaz de usar pues a los niños y niñas para obtener dinero. Ahí sí es muy lamentable utilizar estos argumentos. Lo que se debe propender es que la investigación pues tenga realmente todos los elementos necesarios, sea consistente en buscar las pruebas, en buscar las evidencias existentes, pero acusar a las familias de exponerse con lo duro y doloroso que es esto, pues es realmente algo fuera de lugar. 9:22. Muchas gracias a quienes están atentos a nuestro programa, nos escriben. Saludos desde Cuenca, nos dice Rosy Ortega Vélez, Luis Naranjo, Toti Paredes, Guarmitas, queridas, saludos desde Baños, Tungurahua, buen inicio de feriado también. Y Aurelio, a todos nuestros amigos y amigas, gracias por estar ahí. Vamos a cambiar de tema en el contexto del mercado laboral ya tensionado por la precarización, por la inestabilidad. El Ministerio del Ecuador de Trabajo ha introducido algunos cambios en el procedimiento de visto bueno, un mecanismo que permite la terminación unilateral de la relación laboral, ¿no? Hay un acuerdo ministerial que establece una normativa que busca dotar al proceso, dice el Ministerio, de mayor transparencia, rigurosidad y garantías para las partes involucradas, especialmente para los trabajadores. Pues veamos si es así, que nos dice Marcela Arellano, presidenta de CEOLS, hablando de manera integral de la situación laboral en el país, pero también de estos cambios y cuáles son las modificaciones, como la comparecencia obligatoria con patrocinio legal, un esquema de investigación en 2 fases, un procedimiento de apelación. Bueno, estas medidas pueden ser también excluyentes entre los primeros análisis que nos dan a conocer. Marcela, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos a través de la vía telemática. Quisiéramos primero pues esta evaluación también de lo que está pasando en materia laboral en nuestro país. Bienvenida. El audio está silenciado, querida Marcela.
Estimada Sofía, un gusto saludarle a usted y a toda su audiencia. Efectivamente, en el Ecuador durante este último año se ha precarizado aún más el trabajo. En el Ecuador hemos tenido un alto índice de trabajo precario, de trabajo informal, pero precisamente por las políticas laborales del gobierno, por este tema de la energía eléctrica, por el incremento de la violencia y también por la falta de responsabilidad del Ministerio Garante de Derechos y de Derechos Laborales. El trabajo precario ha crecido. El Observatorio del Trabajo y Pensamiento Crítico nos indica que cuando llegó el gobierno estaba el trabajo precario, el trabajo entre el trabajo informal, el subempleo, pero además el trabajo en donde no se remuneran horas, en donde no hay contratos decentes, es un trabajo que se amplió, se precarizó en 4 puntos, pasa de alrededor del 70% al 74%. Nosotros hemos hecho las denuncias respectivas, la CEOLS, el Frente Unitario de Trabajadores, se hizo las denuncias respectivas ante la Organización Internacional del Trabajo, en lo que se refiere a los temas de libertad sindical y obviamente allí está el tema de contratación colectiva. Apenas el 1% de los trabajadores de la población económicamente activa tiene acceso a la contratación colectiva. Esto se debe sobre todo a las políticas antisindicales implementadas tanto por los gobiernos de turno como por los empleadores. Ahora mismo el ministerio tiene que prepararse para rendir un informe a esta instancia tripartita, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, en donde se va a abordar como uno de los casos prioritarios el caso Ecuador. Y es sorprendente, el Ministerio de Trabajo acaba de delegar a personajes que no representan a la clase trabajadora, que no representan a la mayoría de las centrales sindicales y que obviamente están muy cercanos al pensamiento del Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes han sido delegados, Marcela? Han sido delegados gente de la CUT que ha estado permanentemente vinculada, ¿no? Nosotros les decimos mercenarios del movimiento sindical porque se vinculan a todos los patronos de turno, a todos los gobiernos de turno también. Entonces, esto dificulta que la voz de los trabajadores y sobre todo la voz crítica de los trabajadores pueda estar presente en esa conferencia. De todas maneras, nosotros iremos, la CEOLS irá en representación de la Confederación Sindical Internacional, hemos sido ya acreditados y nosotros allí reclamaremos la situación de persecución sindical, pero también la situación de precarización del empleo. En el Ecuador se ha descubierto trabajo forzoso, trabajo infantil, esclavitud moderna. No solamente ahora, ¿no? Ha habido un tema histórico, precisamente porque no tenemos instituciones garantes de derechos. Ahora, digamos, frente a los acuerdos ministeriales de última hora, la ministra efectivamente ha hecho modificaciones en los acuerdos ministeriales que tienen que ver con el visto bueno y que tienen que ver con la negociación colectiva. Estos acuerdos pueden tener buenas intenciones, pero el problema es que no hay quien los implemente. Una instancia que garantiza los derechos laborales es el sistema de inspecciones. Ya la OIT hizo observaciones para el 2023 que había que no había sistema de inspecciones en el Ecuador, porque no hay personal, no hay procedimiento, no hay estadísticas, no hay resoluciones, o sea, no hay inspectores. En ese entonces había alrededor de 200 inspectores. Se necesita alrededor de 1,000 inspectores de acuerdo al Banco Mundial. Sin embargo, ¿sí? Esos 200 inspectores durante el 2024 sí, se redujeron hasta 147, me parece. Entonces hubo allí una afectación. No hay inspección laboral, si es que además esos inspectores no tienen estabilidad laboral, capacitación y voluntad de resolver los problemas, obviamente que los acuerdos ministeriales reformados no solucionan ninguna problemática. Marcela, para retomar el tema de la situación laboral y pues que nos explique también más detalles de este acuerdo, ¿qué sectores económicos están presentando ahora mismo mayores desafíos en temas de precarización laboral y bueno, cuáles serían las medidas que se podrían implementar para mejorar estas condiciones?
Observamos que los tratados de libre comercio hacen que la agroindustria y la minería sean sectores que están creciendo permanentemente, ¿no? El sector banano, flores, camarón, pesca, etcétera. Esos son los sectores que están desarrollándose exponencialmente, pero también esos sectores son los sectores más precarizados. Tenemos ahorita acá los casos de las empresas transnacionales. ¿Sí? Por eso nosotros decíamos que la reforma al visto bueno puede tener buenas intenciones, pero en la práctica no es eficiente porque no tenemos quien implemente esas observaciones. Fíjese lo que pasa en el caso de Coca-Cola y en el caso de los trabajadores de ERCO, de la llantera ERCO de Cuenca. Fueron despedidos dirigentes sindicales. En el caso de la llantera de ERCO, se siguió el proceso de visto bueno de doble instancia, ¿no es cierto?, con la reclamación, con el procedimiento adecuado, con apoyo legal efectivo. Se demostró que no había posibilidades de visto bueno, porque allí no hubo incumplimiento de los trabajadores, sino mala fe de la empresa. Sin embargo, en primera instancia, el inspector resolvió el visto bueno a favor de la empresa. En segunda instancia, el director, con todas las pruebas, con todo el cargo de pruebas que tenía, resolvió también a favor de la empresa. Nos tocó ir a la función judicial, y en la función judicial, obviamente, le ganamos en las dos instancias, y los trabajadores tuvieron que ser reintegrados, ¿no? La fuerza del comité de empresa obligó a que los trabajadores sean reintegrados. En el caso de Coca-Cola, hay despidos antisindicales y no hay ningún mecanismo de protección a estos trabajadores que están siendo despedidos por ser sindicalizados. Les dice la empresa, los jefes, que si se salen del sindicato no van a sufrir despidos. Eso es acoso y persecución sindical. Obviamente no tenemos Ministerio Garante de Derechos. Eso le dijimos en una reunión precisamente a la ministra el día martes pasado, que tuvimos una sesión para hablar de los acuerdos ministeriales, la falta de participación de las centrales sindicales que pertenecen al FUT. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es, bueno, abramos el espacio de diálogo para que ustedes vengan y miremos cómo se resuelven los casos. Pero el tema es que no hay procedimientos y, como decimos, no hay personal capacitado. El Ministerio de Trabajo no es una instancia garante de derechos. Entonces, esa es nuestra preocupación. Nosotros vamos a reclamar a la Organización Internacional del Trabajo que precisamente resuelva que este año se instale toda la hoja de ruta para el cumplimiento de los derechos, que venga la misión de contactos, que haya apoyo desde la OIT para todo el tema de reforma laboral. Recordemos que tenemos un proyecto de Código Orgánico del Trabajo, la CEOLS tiene metida una ley de sindicalización por rama, y ahorita organismos internacionales como por ejemplo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, con la Unión Europea, están haciendo seguimiento de las reformas y de la situación laboral del Ecuador, sobre todo en la cadena productiva que exporta a los países europeos. Marcela, bueno, hablemos un poco sobre estos cambios en el trámite del visto bueno, ¿no? Hay una obligatoriedad de contar con un abogado en este nuevo procedimiento. ¿Esta medida puede limitar el acceso a la defensa para algunos trabajadores? Generalmente nosotros lo hacemos con abogado, porque se necesita tener una mirada legal, ¿no? de la prueba que se presenta, etcétera, ¿no? Sin embargo, las centrales sindicales también hemos asumido la responsabilidad de acompañar a nuestros afiliados para evitar que se den los vistos buenos. Ahora, este tema de obligatoriamente poner a un abogado a patrocinar esta causa. Ingresar en el proceso también limita. Fíjese, el Ministerio de Trabajo es una instancia administrativa, no es una instancia judicial. Entonces, allí no debería haber esta obligatoriedad de acompañamiento de abogados, porque eso significaría que las personas que no tienen recursos se queden en la indefensión. Aquí hablamos, dice, pues presentar los documentos, la conciliación, prueba y alegatos. ¿Esto qué implicaría? ¿El procedimiento sería más largo, más corto? ¿Cuáles son los requisitos que tendrían las empresas o los trabajadores para solicitar el visto bueno? Digamos, el visto bueno está establecido, es un procedimiento que está establecido claramente en el Código de Trabajo.
nosotros, cuando nos ponen visto bueno a nosotros, lo que a nosotros nos toca demostrar es que ese visto bueno es ilegal y generalmente se hace la reclamación, se presenta la prueba. El problema es la falta de formación, la falta de capacitación del sistema de inspecciones que tenemos en el Ecuador. Nosotros esperamos que esta reforma tenga un procedimiento claro y expedito, y obviamente nosotros vamos a revisar detenidamente no solamente el acuerdo ministerial, sino ya el procedimiento, cómo se lo implemente. Bueno, porque también nosotros hemos recibido muchas inquietudes de personas que trabajan, por ejemplo, no sé, en una panadería, y nos dicen que los empleadores les amenazan constantemente con el visto bueno, les hacen firmar documentos como ya preestablecidos, asumiendo multas, asumiendo todo esto, digamos, preparando expedientes para que en el momento dado pues sea más fácil precisamente aplicar estos vistos buenos. Lo que se recomienda a los trabajadores es que no incumplan lo que está establecido en el Código de Trabajo como causal de visto bueno, es decir, que no haya retrasos consecutivos, que no haya faltas, que no lleguen en estado etílico, que no, que no ingresen en estas causales que están establecidas en el Código de Trabajo. Y obviamente, si quieren implementar multas, tienen que asesorarse. Las centrales sindicales estamos para ello, para acompañar tanto a los trabajadores afiliados como a los trabajadores que están en solitario. Nosotros tenemos asesorías jurídicas que podemos, con las que podemos acompañar y podemos guiar el trabajo decente que deben tener los trabajadores. Es que esto nos dicen mucho, ¿no? Que firman documentos en blanco, que siempre cuando ingresan a trabajar les hacen firmar documentos en blanco que luego son llenados a conveniencia también de los empleadores, ¿no? Lo cual evidentemente no debería darse, pero ocurre, y pues buscar los mecanismos de protección, de evitar esta precarización, pues ahí hay un reto grandísimo que también debería ser una tarea del Ministerio de Trabajo, pues más allá de hacer cambios y estas reformas a estos acuerdos ministeriales. Ahora, para cerrar, también vemos que hay cambios y obligación a los empleadores con más de 25 trabajadores de mantener al menos 1% de su nómina con empleadores mayores de 40 años. ¿Esto puede servir en algo? ¿Es un mecanismo eficiente para pues permitir que las personas que pasan los 40 años puedan trabajar? Son mecanismos de discriminación positiva que precisamente alientan a los empleadores para que tengan personas adultas mayores que ya estamos entrando. Las personas que pasamos de 40 años generalmente somos despedidas y después no podemos encontrar trabajo. Entonces eso es una cuestión absolutamente grave que no solamente impacta en la situación económica actual, sino que además tiene un impacto futuro, porque uno no se puede jubilar con el 100% de la jubilación, incluso la jubilación del Seguro Social. Entonces, es un tema grave. Nosotros esperamos que estas medidas ayuden a que y se aseguren para que los trabajadores que ya están entrando en la adultez puedan conservar su trabajo. Acá tenemos una pregunta, Marcela, nada más nos dicen... hay que considerar que el trabajador también puede poner visto bueno al empleador. En este caso, ¿también aplica la necesidad de un abogado? Sí. En el caso porque el visto bueno es efectivamente una herramienta para el empleador, pero también una herramienta para el trabajador. Si la empresa permanentemente acosa, permanentemente cambia de horarios, por ejemplo, o les hace firmar precisamente estos documentos en blanco y ejerce violencia laboral, violencia, etcétera, cualquier tipo de violencia, los trabajadores también pueden ponerle visto bueno a la empresa, y obviamente también se necesita patrocinio legal. Nosotros estamos hablando mucho del ámbito privado, pero también en el sector público, pues hemos tenido también en las últimas semanas casos en los que nos narran, por ejemplo, despidos a personas que son... como es trabajadores sustitutos, por ejemplo, de personas con discapacidad y demás. ¿Esto es legal? ¿Cómo se puede también a veces ir contra el Estado? Es mucho más difícil incluso que contra el sector privado. Lamentablemente el Estado es el poder, el Estado es lo que controla todo, ¿no es cierto? Y puede haber directivas, tanto directivas laborales como
cualquier tipo de directivas que impidan que haya trabajo decente en el sector público. Por ejemplo, tenemos problemas con los contratos, este tipo de contratos eventuales, ¿no es cierto? Este tipo de contratos que surgieron a partir de la ley de apoyo humanitario. Los gobiernos seccionales, los gobiernos locales, el gobierno nacional está haciendo abuso de ello, está contratando solamente a través de contratos emergentes para el Código de Trabajo. En el caso de los servidores públicos es aún más grave la precarización laboral allí porque no tienen protección de contrato colectivo, porque no tienen protección de la ley de del servicio público y los contratos, el tipo de nombramiento puede ser provisional y pueden pasar años en la provisionalidad, ¿sí? Esto es absolutamente grave y obviamente hay trabajadores, esto nosotros lo hemos corroborado con trabajadores que se encuentran en sindicatos o que se sindicalizan, ¿no? Les hacen trabajar horas extras y no les pagan en el sector público, o sea, hay trabajo no pagado en el sector público, eso es gravísimo, porque en el Ecuador no hay una norma legal que ampare el trabajo esclavo, el trabajo no pago. Sin embargo, en el sector público y en el sector privado hay esta tendencia de afectar el horario de trabajo y de poner más sobrecarga de trabajo. Entonces, sí es una situación grave la que estamos viviendo en el empleo en el Ecuador. Hay violencia, hay acoso y la norma no es suficiente. Y el problema más grave, estimada Sofía, es que existe una política antilaboral y antisindical de este gobierno de turno también que hace que no se puedan sindicalizar los trabajadores y que por lo tanto la protección de la libertad sindical no llegue a todos los trabajadores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, querida Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, contándonos detalles acerca de estos cambios también en los acuerdos ministeriales, pero sobre todo ratificando que la situación laboral del país es la precariedad, lastimosamente la informalidad. Solamente pues tenemos un 30-35% de empleo adecuado y el resto pues es empleo inadecuado, empleo informal, empleo que no garantiza condiciones dignas a las personas que pues ponen su esfuerzo día a día por llevar un pan a sus hogares. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de las Warmis. De regreso, ya nos acompaña Gaby Cruz también en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis, y estamos aquí junto a ustedes llevándoles siempre más información. Te cuento que me están insistiendo que te hagamos cantar un poquito. Será para el final del programa que nos regalas bueno, por ahí unas notas musicales. Está bien, ahí más bien que manden qué es lo que quisieran y ahí le hacemos un poquito. Qué lindo. Gracias, Gaby. Bueno, este fin de semana Quito se viste de fiesta para conmemorar la batalla de Pichincha, pues un hito sin duda de la independencia del Ecuador, y con motivo de esta celebración la ciudad ha preparado una variada agenda cultural que incluye conciertos, exposiciones, recorridos históricos, actividades al aire libre pensadas en el disfrute de toda la familia. Así es, también habrá pues ferias de libro, presentaciones artísticas en diferentes puntos, espacios culturales, espacios públicos, pero para conocer más acerca de esto tenemos el siguiente reportaje con nuestro compañero, es el Chanito, ¿verdad? Sí, Juan Carlos Cabezas. Aquí tenemos más información. ¿Cómo están, queridas amigas de las Warmis? Estamos aquí en el Centro de Arte Contemporáneo para conversar con Francisco Suárez y con Pablo Benítez, que nos informen acerca de las actividades culturales para este fin de semana largo y feriado. Primero le doy la palabra a Francisco Suárez para que nos invite a los eventos que se están organizando. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Sí, desde el Centro de Arte Contemporáneo vamos a tener una agenda interesante durante este feriado, justamente para que la gente pueda aprovechar, quien se queda aquí en la ciudad y venga y habite los espacios públicos y los museos de la ciudad. Aquí en el Centro de Arte Contemporáneo tenemos dos exposiciones importantes del Premio Mariano Aguilera. La una es del Premio Mariano Aguilera de Becas, que son 10 proyectos de arte contemporáneo, pedagogías, publicaciones de investigación que se están exhibiendo en las salas de exposición del museo, y el Premio a la Trayectoria de la fotógrafa María Teresa García, que reúne 50 años de carrera de la artista.
También por otro lado, justo este fin de semana, el viernes 23 y el sábado 24, vamos a tener el recorrido fantasmal, que es una mediación teatralizada que se hace aquí en la noche en el museo. Entonces pueden venir y les van a llevar por todo el espacio del Centro de Arte Contemporáneo contándoles la historia del edificio, que es un edificio que tiene más de 100 años de vida, que se creó en 1900. Es un proceso que se hace con el barrio de San Juan, con los jóvenes del Cabildo de San Juan, y es una cosa muy, muy divertida, así que les invitamos a que nos acompañen. Aparte de eso, también la Fundación Museos de la Ciudad maneja otros 4 museos, el YACU, el MIC, el Museo de la Ciudad y el Museo del Carmen Alto, y cada uno tiene exposiciones permanentes a las cuales pueden visitar. Así que les invitamos en este feriado a que se quedan aquí en Quito, a que ocupen los espacios públicos, que vengan a los museos, nos visiten y se diviertan un montón. Antes de conversar con Pablo, ¿recorrido fantasmal? Sí, el recorrido fantasmal es, bueno, este es un edificio de más de 100 años, tiene una historia larguísima, fue un sanatorio, fue un hospital, fue escenario de la Guerra de los 4 días, ¿no? Entonces todo eso ha cargado de mucha historia y de muchos relatos de este espacio. Y claro, lo que dicen muchas de las personas que trabajan aquí, yo no personalmente, pero sí varios que han pasado por aquí, es que han visto fantasmas en el edificio. Entonces lo que hacemos es un poco hacer un recorrido en la noche, donde los fantasmas que habitaron, las personas que habitaron aquí, que ahora son fantasmas, les van a contar la historia del edificio. Bueno, ahora sí vamos a conversar con Pablo, volvemos al plano más terrenal, salimos de este plano de los espectros. ¿Cómo va ese mes de los museos? Gran cantidad de gente el fin de semana de los museos pasado. Sí, bueno, nosotros ante todo un saludo a toda la ciudadanía, desde la administración de nuestro alcalde Pavel Muñoz, en este caso la Secretaría de Cultura. Nosotros hacemos una invitación a todos los quiteños y quiteñas a que se queden en la ciudad y que al mismo tiempo disfruten todas las actividades culturales que nosotros estamos emprendiendo desde el municipio de Quito. Tenemos claro el mes de los museos, al mismo tiempo estamos festejando nosotros como Secretaría de Cultura, como municipio de Quito, el mes también de las madres. Es por eso que nosotros vamos a realizar la ocupación del espacio público con una oferta cultural, con un festival que lo vamos a llevar a Chillogallo, en este caso a la Liga 23 de mayo de Chillogallo, aprovechando 2 conmemoraciones, se podría decir, el mes de la madre a las madrecitas del sur de Quito, en este caso de esta queridísima parroquia que es Chillogallo, así como también las fiestas de esta parroquia, ¿no es cierto? Entonces invitamos el día de mañana, desde las 9 de la mañana, nosotros vamos a tener una puesta en escena, va a haber teatro, va a haber música de todos los gustos, así que hemos hecho este formato, un formato familiar para que la familia quiteña disfrute. Al mismo tiempo nosotros vemos como una visión muy clara desde nuestro alcalde que debemos descentralizar y desconcentrar las actividades por toda la ciudad. Entonces nosotros también hacemos un esfuerzo desde nuestras administraciones zonales, tenemos puestas en escena ocupación de espacio público con oferta cultural. Es por eso que invitamos a la ciudadanía a que nos visiten nuestra página, donde ustedes podrán encontrar toda la programación que tenemos cultural a nivel del distrito, y nuestra página es cultura.gov.es. Ahí vamos a encontrar toda la diversidad cultural que tenemos nosotros y que ponemos en escena en este feriado. Quito es la ciudad más linda del mundo. Quito tiene oferta cultural, Quito tiene muchos lugares en los cuales nosotros podemos visitar, tanto en lo urbano como en lo rural, y es por eso que invitamos ya a la gente, de otros cantones, de otras ciudades también, que pueden venir, porque Quito es una ciudad que muy hospitalaria y al mismo tiempo con mucha cultura y muy viva. Bueno, esa fue la práctica de la invitación. Ahora sí haznos la invitación para mañana, pero con todos los fierros, para que la gente mañana vaya, se convoque y realmente asista a algo espectacular que están organizando ustedes. Claro que sí. Invitamos a los ciudadanos y a las ciudadanas a quedarse en Quito y al mismo tiempo a asistir a todos los eventos que nosotros hemos preparado para ustedes. Hay que recordar que nuestros eventos son de acceso libre, en este caso en la ocupación del espacio público, así como también visiten la página de los museos. Ahí nosotros encontramos también las tarifas de lo que cuesta ingresar a los museos. Hay promociones por el mes de los museos, y a festejar este feriado, esta conmemoración, aprovechando también el tema del 24 de mayo, esta conmemoración, visitando los espacios culturales de Quito, saliendo con la familia, disfrutando con la familia.
Si algo nos brinda la cultura es la oportunidad de hacernos preguntas, de que los niños y niñas de nuestra ciudad nos hagan preguntas sobre el pasado, sobre el futuro y también que reflexionemos sobre tantas cosas que nos pasan en el día a día. Así que dentro de este ambiente tan cultural, acompañado por dos caballeros de la cultura y una dama que organizó aquí la entrevista, se despide de ustedes Juan Carlos Cabezas. Volvemos a estudio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, ya decía, faltan las Guarmis, obviamente, están organizando todo, poniendo la casa en orden. Gracias por esa agenda. Más adelante vamos a repasar también algunos detallitos adicionales, algunos eventos que estarán disponibles para este fin de semana. Así es, pero bueno, vamos a otros temas, y es que del 27 al 29 de mayo se realizará la segunda semana de la sostenibilidad, esto organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y este evento pues reunirá a actores de distintos sectores y justamente para discutir frente a estos desafíos también socioambientales. Y bueno, ya nos acompaña en cabina Andrés Mideros Mora, vicerrector de Docencia y Estudiantes de la PUCE, con quien queremos hablar justamente sobre todo el enfoque institucional de la PUCE también en torno a la sostenibilidad y a estos objetivos de la jornada. Buenos días, Andrés, bienvenido a las Guarmis. Y bueno, hablar también el tema de sostenibilidad, ¿no? Y hablar también de estas relaciones justas en este contexto. Buenos días, Andrés. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos y todas quienes nos escuchan. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como universidad, en su misión tiene 3 palabras claves: verdad, dignidad y sostenibilidad. Eso es lo que fomentamos. Y ha sido todo un proceso de reflexión que tiene la universidad, y hay que decirlo, mucho guiados por el legado que nos deja el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, que está cumpliendo ya 10 años, y que nos habla de la ecología integral. Una ecología integral entendida en otra forma de vivir, en otra forma de relacionarnos, no solo con el ambiente, también con la sociedad y también con uno mismo. Y por eso es que vamos y abordamos la sostenibilidad entendiéndola como una forma de ser, hacer y estar, como un ethos, como un ADN, digamos, que debería permitirnos alcanzar unas formas de vida diferentes. Entonces entendemos la sostenibilidad, por supuesto, como el uso adecuado de recursos naturales, pero también como las relaciones justas entre las personas. Hay que decirlo, el machismo no es sostenible, el racismo no es sostenible, la guerra, la pobreza, las desigualdades no son sostenibles. Mientras eso persista en la sociedad, lo que estamos viviendo es una crisis socioambiental, una degradación de las relaciones humanas y del ambiente. De ese sentido abordamos la sostenibilidad. Y esta semana, que lo hacemos desde la universidad, es una invitación a un diálogo. Es la invitación a dialogar sobre cómo queremos vivir. Y de ahí, ¿qué tipo de compromisos espera que surjan de este encuentro, ¿no? Entre sectores productivos, como bien usted decía, sociedad civil, la academia y organismos internacionales que también deberían jugar un papel pues muy importante en marcar un poco la cancha frente a estos retos que tiene la sociedad actual. Qué importante es eso, porque justamente planteamos esta semana como un acto desde la universidad, desde la PUCE, con nuestro proyecto académico que entiende que el crear conocimiento, que es la investigación, el transferir conocimiento, que es la docencia, y el aplicar conocimiento, que es la vinculación con la colectividad, esas son las funciones de una universidad, tienen que darse de manera distinta. Las cosas no son investigadores o investigadoras solitos en un laboratorio, o un docente en un aula de clase con un grupo, es una relación permanente con la sociedad y de vivencia. Entonces sí, van a existir, digamos, charlas académicas que nos permitan mejorar la oferta académica, las carreras, las maestrías, generar unos resultados de aprendizaje y unas metodologías para prácticas más sostenibles, que un economista sea sostenible, que un abogado, que un ingeniero, que un arquitecto, una arquitecta lo sean, por supuesto, pero también va a estar el sector privado. Vamos a tener un panel muy importante para discutir cómo ser rentable y sostenible, porque la búsqueda legítima de ganancia debe estar ahí, pero tiene que ser sostenible en términos de las relaciones laborales y las relaciones con el uso de recursos, ¿verdad? Tiene que estar. Estará presente también el sector público. El municipio de Quito ha sido muy activo y, por ejemplo, vamos a activar un bootcamp, La Mariscal, transformando La Mariscal. Entonces, justamente en este sector en el que estamos, vamos a hacer ya una activación con la ciudadanía para establecer prácticas sostenibles en la convivencia misma del barrio, con una metodología que puede ser luego replicable en otros barrios, en otras comunidades, en todo el país. Entonces hay una activación también, ya digamos, vinculada con la sociedad
y con la política pública, donde esperamos también compromisos concretos. Y está también el sector del arte y de la cultura. Vamos a construir un mural colaborativo, vamos a generar una serie de exposiciones de fotografía y otras formas de expresar las sostenibilidades de las convivencias que estamos buscando, pacíficas y de diálogo. Y Andrés, y de esta manera, ¿cómo se evaluará después del impacto de estas iniciativas, como bien lo menciona, estos laboratorios vivos del Bootcamp de la Mariscal, y justamente en los territorios, en las comunidades involucradas, en todos los sectores involucrados? Miren, es un cambio de formas de hacer las cosas. Vuelvo a esto. ¿En dónde queremos medir el impacto de estos encuentros? En cambios en las actitudes. Y hemos tomado ya institucionalmente algunos elementos. Ejemplo, nosotros en la semana anterior, hace un año, nos comprometimos a ser carbono neutrales. Y ya tenemos la certificación como PUSE de ser carbono neutros. Nos comprometimos también a reducir el consumo de energía y hemos instalado paneles solares en todo el techo de la biblioteca. La biblioteca es autosuficiente en términos energéticos también. Hemos instalado electrolineras para fomentar el uso de vehículos eléctricos, entre otra serie de actividades de reciclaje y de limitar el uso de plásticos dentro del campus que se van generando. Hemos creado un doctorado en ciencias de la sostenibilidad justamente para trabajar y generar conocimiento y prácticas aplicadas que se puedan implementar en el país, y un laboratorio vivo que se llama el Huasilab. ¿Por qué cuento esto? Porque es lo que hemos hecho y es lo que buscamos. Los resultados de estos encuentros tienen que darse en cambios en la forma en la que hacemos. Entonces, que en la Mariscal empecemos a cambiar la forma de relacionarnos, a caminar más, a fomentar aún más el uso de la bicicleta, por poner ejemplos, a tener una cultura de mayor diálogo entre las personas también. Esos impactos y esos compromisos son los que queremos ir estableciendo durante estos 3 días de conversación. Para mí son 3 días de diálogo lo que buscamos, y que luego veamos los cambios en el sector privado, veamos los cambios en la política pública y demás. Ahora, ¿qué tensiones, qué contradicciones se identifican en el intento de construir sostenibilidad dentro de este contexto económico, político, social tan complejo como el ecuatoriano? Muchas veces que es un cambio cultural y que muchas veces tenemos dos cosas. Ser sostenible me cuesta más esfuerzo porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Porque tengo que, justamente, poner el ejemplo, tengo que caminar en lugar de coger el auto o usar otro medio de transporte, ¿verdad? Tiene que cambiar las dinámicas y tenemos que empezar a valorar por qué eso sirve y para qué eso es. Es un cambio cultural muy fuerte, debo decir. Lo otro es que también, sí cultural, pero también la ausencia de políticas públicas que se ve en este momento es como esperar que lo haga el otro, que lo haga la otra persona, o esto es un tema solo de política pública. Lo que hemos asumido como academia, ese es nuestro papel finalmente, es invitemos y vamos a conversar. Justamente los compromisos y luego las acciones, lo que más cuesta. ¿Cuántas COPs de cambio climático lleva la humanidad? Y ya viene la de Brasil. La de Brasil, pero las acciones luego no se dan. Entonces, es fácil discutir y estamos de acuerdo que hay que cuidar el ambiente, que tenemos que llevarnos mejor, que no es sostenible la polarización política, pasársela discutiendo, no es sostenible, estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos para cambiarlo? ¿Y qué hacemos cada uno de nosotros? Y hacia allá va la metodología de esta semana. ¿Qué puede hacer la empresa? ¿Qué debe hacer la academia? ¿Qué puede y debe hacer el sector público? ¿Qué puede hacer cada individuo? ¿Qué puede hacer un barrio? Y vamos estableciendo pequeñas acciones. Y yo creo que ahí es donde podemos ser exitosas, en establecer pequeñas acciones que vayamos trabajando de manera conjunta y les vamos dando seguimiento. Y bueno, Andrés, se viene ya del 27 al 29 de mayo este conversatorio, como tú lo mencionas, de la segunda semana de sostenibilidad. Y para que quienes nos escuchan y quieran participar, ¿dónde pueden obtener toda la información? ¿Cómo pueden hacerlo? Y también saber un poco de quiénes nomás participarán, ¿no? en estas ponencias, en estos conversatorios. Sí, la semana es el próximo martes empezamos la inauguración, 9 de la mañana, estará acompañándonos también el alcalde de Quito, estará el sector privado, estará el sistema de Naciones Unidas, estarán organizaciones sociales también ahí presentes y varias universidades, no solo la PUSE. Toda la información está en nuestra página web, www.puse.edu.es. Ahí también hay un registro que toma menos de un minuto
instituto para luego generar redes. Ese es el fin de ese registro. La semana es presencial, todas las actividades son presenciales y gratuitas. Tenemos cerca de 70 ponentes, más de 48 actividades de todo tipo. La agenda está también disponible en la página web. Vamos a tener participantes muy relevantes. Ya he dicho, el municipio de Quito, que está muy comprometido también con la sostenibilidad. Va a estar el sector privado. Tenemos empresas muy importantes del país que van a estar presentes. La misma Asociación para el Emprendimiento. Estarán constructores positivos, entre otras, por nombrar algunas en este momento que se me vienen a la mente. Va a estar la UNESCO con sus representantes regionales también para discutir todo el ámbito educativo frente a la sostenibilidad. Va a haber una discusión desde las perspectivas de la ecología integral, Laudato Si. Van a estar varios sectores culturales también aquí presentes. Y es una invitación abierta para todos y todas. Muchísimas gracias, Andrés Mideros, vicerrector de Docencia y Estudiantes de la PUCE. Nos acompañaba con esta invitación que me parece muy relevante frente a los retos que tiene el mundo y pues nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra Pichincha también en materia de sostenibilidad. Nosotras hacemos una pausa y regresamos enseguida. Vamos a contarles un poquito sobre cómo se puede pagar la patente municipal. Estaremos también hablando de otros temas. Recuerden, violencia de género y ciberacoso. Esto también lo desarrollaremos más adelante en las Guarmis. Bueno, seguimos, estamos de regreso, Gaby, con más noticias, con guías prácticas para nuestra querida audiencia. Así es, y como les mencionaba la Sofi, pues en nuestra capital los contribuyentes que ejercen actividades económicas pues deben cumplir con la declaración anual del impuesto de la patente y del 1.5 por mil sobre los activos totales. Este trámite es obligatorio, varía según el tipo de contribuyente también, y bueno, aquí tenemos más información y una guía clara y concisa sobre quiénes deben declarar, cuáles son los requisitos y cómo realizar pues este proceso de forma ágil, también en línea, con nuestra compañera Daniela Fonseca. ¿Tienes un negocio o actividad económica en Quito? Entonces, atención. Te explicamos en minutos el ABC del pago de la patente municipal, una obligación tributaria anual, y el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales para quienes llevan contabilidad. Toda persona o empresa que realice actividades económicas en Quito debe declarar. Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad pagan solo la patente de $15. Personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas jurídicas pagan la patente y el impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales. Los primeros declaran hasta mayo, los segundos a partir de junio. Para declarar necesitas tu número de RUC, la clave del sistema de patentes que se obtiene al registrarte en el Registro de Actividades Económicas Tributarias RAET. Si eres persona jurídica, tu balance financiero y el formulario 101 del SRI. Sigue estos pasos para declarar en línea. Ingresa a pan.quito.gov.es con tu usuario y clave. Actualiza tus datos en RAET, actualización de datos. Responde la validación del impuesto al juego. Haz clic en nueva declaración. Genera e imprime tu orden de pago. Cancela con la tarjeta en la web o lleva la orden a una entidad financiera. Recuerda, el trámite es gratuito, pero debes pagar el valor del impuesto generado. ¿Dudas o problemas? Puedes acercarte a las administraciones zonales o llamar al 1-800-510-510, opción 6. Atención presencial de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, y el sistema en línea funciona todos los días de 3 a 21 horas. Recuerda, quienes no cancelen la patente dentro del periodo establecido deberán abonar una multa del 3% mensual sobre el valor adeudado. Además, el incumplimiento puede derivar en un proceso de cobro coactivo y restricciones para realizar trámites municipales o renovar permisos de funcionamiento. Para Radio Pichincha, Daniela Fonseca. Y recuerden lo que les decíamos el día de ayer, que conversábamos con la directora tributaria del municipio, que nos decía que las personas naturales, profesionales, simplemente van a tener que pagar $15 porque automáticamente se nos va a generar el impuesto y tendremos que ingresar a nuestro usuario y simplemente cancelar este costo. Ya no será como antes, que los montos eran mucho más altos. Ahora los profesionales pues también pueden acogerse, en este caso, a la remisión de multas, intereses, recargos en un 100%.
y en este caso, como ya veíamos, la patente se debe cancelar también en el tema de actividades económicas que deben cumplir con esta declaración anual. Bueno, otro tema, el día de ayer estuvimos en la Campana de la Paz del Parque La Carolina, donde se conmemoraron los 77 años de la Nakba, la catástrofe que marcó el desplazamiento forzado de más de 700,000 palestinos, palestinas. En 1948 hubo un acto solemne y una ofrenda floral. Y mientras en Gaza miles enfrentan la hambruna impuesta por este bloqueo israelí, la comunidad palestina en nuestro país pues alza la voz también por ellos, por justicia, por dignidad y por el fin de esta ocupación que seguimos viendo que nos duele a todo el mundo. Pero tenemos más información en el siguiente reportaje. Este 21 de mayo, en el corazón de Quito, junto a la Campana de la Paz, se conmemoraron 77 años de la Nakba palestina, palabra que significa catástrofe, pero también memoria viva, resistencia y esperanza. El evento fue convocado por la Embajada del Estado de Palestina en Ecuador, junto con organizaciones sociales y diplomáticas. Hemos convocado a miembros del cuerpo diplomático, embajadores, representantes, así como también miembros de comités en solidaridad con Palestina, a la Coordinadora por la Paz, CEPAZ, a la Asociación de Mujeres Nela Martínez, así como también tuvimos la presencia de los miembros de la comunidad palestina en Ecuador. Y hoy conmemoramos los 77 años de la Nakba, que se dio en 1948, que en español es la catástrofe, lo que marcó el exilio y desplazamiento de más de 700,000 palestinos. Tuvieron que irse de Palestina, dejar sus hogares y comenzar en otras tierras. Para muchas familias palestinas, la Nakba no terminó en 1948, continúa hoy, cada vez que alguien es desalojado, cada vez que un olivo milenario es arrancado de raíz. Todos los días hay palestinos sacados de sus casas, todos los días hasta hoy. En la escuela te enseñan a los niños que tú tienes derecho a la salud, tienes derecho a la educación, tienes derecho a todo esto, ¿no? Pero el palestino, lamentablemente, no tienes derecho a nada. Lamentablemente la historia de la Nakba es desconocida para la mayor parte de las personas de Ecuador, yo diría del mundo en general. Vemos manifestaciones de estudiantes en otras partes que son acalladas, pero hay una verdad ahí atrás, que son estos 77 años de sufrimiento. En Gaza, según UNICEF y la ONU, miles podrían morir de hambre en las próximas horas debido al bloqueo israelí. El Papa León XIV ha pedido el cese inmediato de esta catástrofe humanitaria. Esto no es cuestión de políticas ni religión, esto es cuestión de humanidad. Sin justicia no hay paz, sin reconocimiento de los derechos humanos del pueblo palestino no hay paz. Es necesario que se libere, que se quite el bloqueo de la ayuda humanitaria, ya que miles de niños, mujeres, personas de la tercera edad están sufriendo, se están muriendo de hambre, están al borde de la hambruna. La presión internacional crece, gobiernos de Europa alzan la voz, redes sociales transmiten en vivo lo que antes era invisible, y la comunidad palestina dentro y fuera del territorio mantiene viva la esperanza. Actualmente vemos cómo la comunidad internacional ha volteado sus ojos a lo que está pasando en Palestina. Hay una cifra alarmante de que 14,000 niños están a punto de morir, bebés, si es que no logran pasar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Hay presiones internacionales por el Reino Unido, por ejemplo, que ha alzado su voz en protesta, y Francia, para poder levantar estas medidas y poder llegar con la ayuda necesaria a la franja. Vemos que son momentos críticos, creo que el tablero geopolítico se está volteando un poco a ese lado más humanitario. En Ecuador, la memoria de la Nakba se mantiene viva, porque la lucha del pueblo palestino es también un llamado global por dignidad, justicia y humanidad. Para Radio Pichincha, Sofía Montoya. Bueno, ahí vemos esa reflexión importante, el reloj sigue corriendo y pues se acaba el tiempo también para muchas infancias palestinas, personas que están en una vulnerabilidad extrema, que están enfrentando hambre, que están enfrentando pues bombas
muriendo lastimosamente quemados vivos y pues muchas otras formas horribles también de morir que lastimosamente está pasando ahora mismo en Palestina, ¿no? El mundo está diciendo, hay que revisar esto, no puede haber una guerra sin reglas, no puede haber o llamarse guerra a algo que afecta directamente a niños, niñas, a personas vulnerables en su gran mayoría, ¿no? Bueno, les dejamos ahí esta reflexión. Para pasar a otro tema, Gaby. Es verdad. Bueno, y en la era digital, pues nuestras vidas transcurren en dos planos, el físico y el virtual, y bueno, también compartimos logros, pensamientos, pero también ubicaciones, ¿no? Emociones a través de redes sociales, muchas veces incluso sin dimensionar que existen estas consecuencias, ¿no? Y esta exposición constante también nos puede exponer a nuevas formas de violencia. Por ejemplo, muchas de ellas pueden ser incluso invisibles, también normalizadas y no lo sabemos, especialmente hacia mujeres y diversidades. Así es, vamos a conversar ahora mismo con María Amada Moreno, especialista en género, delitos cibernéticos. Con esta perspectiva precisamente queremos abordar los riesgos que enfrentamos en el entorno digital, la falta de legislación también adecuada para proteger a las víctimas y cómo incluso los movimientos sociales como el feminismo pueden ser objeto también de contradicciones, malinterpretaciones en estos espacios, ¿no? Desde el ciberacoso hasta campañas de desprestigio, pasando por casos en los que la violencia digital ha tenido también consecuencias irreversibles como el suicidio. Bienvenida, Mía. ¿Te digo María Amada o Mía? Dime Mía. Está Perfecto, bien. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo definimos la violencia de género en entornos digitales, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con mayor frecuencia en este ámbito? Gracias, Warmis, en primer lugar por invitarme. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí. A ver, pasa con la violencia que hoy por hoy, tal cual como nos decía Gaby en principio, tenemos dos planos y vivimos en dos planos, ¿correcto? Entonces, se pensaría o se entiende de muy mala forma que hoy por hoy el plano físico sigue teniendo mayor relevancia o está por encima del plano digital. No hay un error, no hay un concepto más equivocado que este de aquí, puesto que de hecho es el plano digital aquel que termina de legitimar muchas cosas, entendiéndose legitimar como por ejemplo, les voy a poner ahora mismo pues un ejemplo precisamente muy, muy sencillo. Yo tengo una relación con una persona, ¿verdad? Esta relación verdaderamente no es pública y no está 100% aceptada hasta que yo no la publico en Facebook y no me sale el enlace de en una relación con tal persona. Un proyecto que estoy haciendo, este proyecto no termina de verdaderamente materializarse hasta que no lo expongo dentro de redes. Escribí este libro, les invito a tal cosa. Hoy por hoy, de hecho, la digitalidad nos invade de tal forma y en tal nivel que es un punto extra por encima del plano físico. Lastimosamente, no está entendido de esta manera dentro de la ley ni dentro de la sociedad. Esto hace precisamente que se perpetúen escenarios como los que ya existen, como por ejemplo, una normalización de la violencia, muchos casos sin ser atendidos, entre muchas otras cosas. Ahora, en el plano digital, puedo cometer ciertos tipos de delitos que no tienen nada que ver y precisamente no responden a la generalidad de los delitos de violencia de género que tratamos hoy por hoy. Son mucho más diversos y además tienen un alcance muchísimo más grande. Y que tal vez ni siquiera están tipificados, ¿no? Que van a pasar como si no fuera nada. El acoso, por ejemplo, la serie de comentarios agresivos, violentos que se dan en redes sociales, muchas veces pasa como si no fuera un acoso, como si no fuera un delito de odio. Y esto que acabas de decir es trascendental en realidad, porque la no tipificación de un delito lo hace inexistente. Le estamos diciendo a nuestra sociedad y le estamos diciendo a nuestras mujeres que no importa, que no existe verdaderamente que sean violentadas a través de plataformas digitales, a través de medios digitales. Si no tengo tipificación, no tengo juridicidad tampoco. Eso significa que es imposible de perseguir y de condenar. En México, hace algunos años, Olimpia Campos, si no estoy mal es su apellido, ella inicia todo un proceso de reconocimiento de la ley, la que hoy por hoy se conoce como Ley Olimpia. ¿Qué le pasa a Olimpia? Olimpia tiene una relación con una persona en específico y esta persona divulga, después de que terminan la relación, un video en donde los dos están teniendo relaciones sexuales activamente.
y divulga este video entre todos sus familiares y después los familiares lo reenvían a los amigos y después los amigos a los amigos de los amigos y entonces hay una cadena de esparcimiento de este video que es absolutamente lesiva y dañina en este momento para Olimpia. Olimpia toma acción al respecto y después de esta acción se genera la ley Olimpia, hoy por hoy aceptada en 32 estados dentro de México. Pero ha tenido que pasar esto y antes de esto mucho más, porque no únicamente es el caso Olimpia, son las extorsiones que existen de forma general dentro de redes, es el phishing que existe también en general dentro de redes, es el grooming, que es verdaderamente un delito tan complejo y que tiene tantas capas y multidimensionalidades y que tiene que ver con uno de los sectores más importantes de nuestra sociedad, que son los niños. Entonces, el grooming capta niños, digamos que a breves rasgos se los expongo en este momento. El grooming capta niños a través precisamente de redes. ¿Cómo hago? Me enmascaro. Soy un adulto enmascarado que se gana la confianza del niño. Que actúa como si fuera un niño. Como si fuera un niño también, porque es la forma más rápida y más directa de ganarte la confianza de un niño. Como tenemos precisamente también niños que no tienen educación digital y que usan lo que pueden, como pueden, y tenemos padres que agarran aparatos digitales y se los ponen a los niños de enfrente, ya por favor, toma, quédate tranquilo. Esto les hace mucho daño, mucho mal. Tiene que haber un control parental y un control digital, hoy por hoy más que nada excesivo, desbordado, porque un niño es muy fácil de captar. Después captan al niño y el niño, o pornografía infantil o prostitución infantil, o tráfico de órganos, que claro, si ustedes se dan cuenta en este momento, ya es una mixtura, porque ya tengo también un plano físico. Pero ¿en dónde inicia el delito? ¿En dónde inicia el acto? Inicia en redes sociales. Las redes sociales y la digitalidad son una puerta gigantesca, verdaderamente muy grande, para una serie de cometimientos de ilícitos que son muy graves y que además se multiplican y son mucho más graves debido a una característica principal que tienen precisamente nuestros espacios digitales, que es la impersonalidad. Eso significa que yo puedo ser una persona en redes sociales y después en la vida real, como se me ve físicamente, no soy igual. Y Mía, lo que tú mencionas justamente, estos vacíos legales, falta de legislación en este ámbito digital, es lo que lo vuelve un espacio, por así decirlo, entre comillas, libre para cometer tantos delitos y violencia que lamentablemente no está regulado. Pero en ese sentido hablemos también de los usuarios. ¿Qué decir a nosotros de cuáles pueden ser esos errores que a veces cometemos y que no los vemos o no sabemos que estamos siendo muy vulnerables en el espacio digital, pero no lo sabemos, ¿no? Y que justamente nos puede llevar a este tipo de ciberataques o de violencia. Lo primero es entender lo que hemos explicado al principio. El espacio digital es un espacio tan real como el espacio físico. Entonces, pero dentro del espacio digital tengo que actuar con mayor precaución en cuanto a muchos aspectos, por las características que les he dado de la impersonalidad y además de la repetición, porque hay una repetición muy grande. Ahora, yo soy libre, ¿verdad?, de poder enviar un video sexual a una persona. Por supuesto que lo soy libre. El asunto está en que el Estado tiene que regular el accionar de la persona que tiene el video, porque yo soy libre de hacerlo, puede ser parte de una práctica con mi pareja que me gusta y puedo tener la práctica con mi pareja que a mí me guste, como yo quiera. Esa práctica que yo quiero hacer en el momento en el que la hago con mi pareja es perfectamente válida. Lo inválido es lo que pasa después en caso de rompimiento. Y es precisamente en donde se ratifica y se intensifica la violencia, porque quieren seguir ejerciendo poder sobre las mujeres a través de medios que representan violencia. Luego, tenemos que tener un control inicial importantísimo. Esto empieza en la familia. Eso significa que con mis hijos yo tengo que tener un control parental de usos tecnológicos. ¿Qué está usando mi hijo? ¿Qué no está usando? Existen muchísimos medios y programas hoy por hoy en redes sociales, hoy por hoy dentro de la web, y además también programas instaurados, por ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos para la regulación de contenido de los menores de edad. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que entender también que si yo tengo un perfil, si yo tengo una red social, si yo soy una persona que tiene cualquier tipo de exposición, sea LinkedIn o sea Facebook, yo soy alguien público. No hace falta ser público, no significa tener 2 millones de seguidores. Ser público significa que tú tienes un perfil
en donde te están exponiendo, donde estás siendo expuesto y donde expones tu vida. Eres público. Tienes que tener un control verdaderamente real y mesurado de todo aquello que expones, porque todo aquello que expones puede ser usado de múltiples formas. Entonces, también viene un poco de, lo dicho, la etapa inicial. Si yo inicialmente educo dentro de familia, además después paso a la educación estatal y a la educación en escuelas, en colegios, en universidades, claro, voy a tener una sociedad posteriormente mayor responsable con la digitalidad. Pero si lo sigo ocultando y si lo sigo viendo como un plano que no es tan importante, es solo Instagram, es solo Facebook, lo único que va a suceder es lo que ha pasado históricamente con la violencia de género, que ha sido un problema estructural, un problema multidimensional, que no se ha tratado como ha tenido que tratarse, debido a que no le hemos dado la importancia que se le tiene que dar. Hemos preferido callarlo como si, callándolo, lo fuésemos a desaparecer. Mía, ya para ir cerrando también, nosotros pensamos en plataformas como Facebook, como X, Instagram, que también pues vemos que se reproduce mucho la violencia a través de estas redes sociales, pero al parecer ya los jóvenes, los más chicos, están en un montón de otras cosas que nosotros como adultos no alcanzamos a ver, no entendemos y no estamos ahí. Entonces ahí también cómo protegemos, cómo nos involucramos o qué hacemos también frente a la diversidad de espacios digitales que solamente necesitan una conexión de wifi. De forma general, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo específico. Yo tengo 2 niños que son pequeños. Ninguno de los dos, el uno tiene 3 años y el otro tiene 1 año y medio. Ninguno de los dos, bajo ningún concepto, nunca tienen acceso a un celular, a una tablet, a nada. Ellos ven 5 minutos de televisión los días jueves en específico al lado de un adulto. Eso por un lado. Por otro lado, para todos los niños que ya son mayores, ¿verdad? Existen programas, no existe ningún dispositivo, ¿verdad?, electrónico que tú puedas usar sin que no esté anclado a un mail. Para poder entrar a cualquier tipo de programa, para poder entrar a cualquier tipo de, ya sea de aplicación, Facebook, X, YouTube, lo que sea, tú necesitas anclar un mail siempre. Existen varios programas dentro precisamente de la web que tú los instalas dentro del sistema. Y a este programa le pones la regulación de edad. Por ejemplo, regulación de edad, clasificación 7 años, clasificación 3 años, clasificación 15 años. Y el programa elimina de lleno absolutamente todo aquello que no es apto para esa edad. Este es un programa que inició y que implementó el gobierno de Estados Unidos en su momento, porque la pornografía infantil y el tráfico de niños en Estados Unidos en su momento era verdaderamente de cifras muy preocupantes. Implementa este sistema, y este sistema es un sistema que funciona bastante bien. Es pago, por supuesto que es pago, pero me parece que frente a la medición de vale la pena cuidar la integridad de mi hijo de esta manera, frente a tengo que pagar cierta cantidad de dinero para poder acceder a este programa, me parece que merece la pena. Ahora, ¿qué hacemos en todos los espacios en donde definitivamente tenemos accesos a medios digitales, pero no tenemos verdaderamente la capacidad monetaria para poder asumir algo como esto? Hay que tener un control activo, presente, ¿verdad? De educación activa, de educación presente, de educación tecnológica presente. Hijo, esto de aquí sí, esto de aquí no. ¿Sabes qué? Quiero revisar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Son menores de edad. Los menores de edad tienen que tener la guía y tienen que tener el control que se merecen, porque se lo merecen. No es que, no, mi hijo no me deja. No, él es el menor de edad. Tenemos que darles la guía y el control que se merecen tener, sin opacar y sin agredir los derechos que también les representan. Esa es un poco la misión verdaderamente como padres y como las personas que dirigen y que son los adultos dentro de la sociedad y las familias. Bueno, muchísimas gracias a María Amada Moreno, especialista en género y delitos cibernéticos, hablando de este importante tema, ¿no? Lo físico, lo virtual se unen, es la realidad en la que vivimos y debemos ser muy responsables también con la información que compartimos en el mundo virtual. Y también, bueno, padres y madres, un llamado también a tener mayor control con sus niños en la virtualidad. Así es, bueno, uno piensa en la época actual, pero de aquí a 15 años, ¿a qué se enfrentarán nuestros niños, nuestras niñas? Solo pensarlo a veces, pues puede resultar
sí un poco preocupante, pero hay que estar preparados y hay que estar siempre pendientes, primero de su bienestar, ¿no? De lo que está pasando con ellos, de lo que están sintiendo. Igual nosotras, ¿no? Como mujeres en las redes sociales, ¿qué estamos haciendo en las redes sociales? ¿Qué contenidos estamos compartiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? También es importantísimo. Nos vamos, nos despedimos. Queremos desearles un feliz feriado. Nosotros desde Radio Pichincha estaremos trabajando el día de mañana. Es la sesión solemne en la Prefectura de Pichincha. El día 24 de mayo también tendremos el evento en la Asamblea Nacional. Así es que pendientes y nuestras transmisiones aquí a través de Radio Pichincha. Sigan conectados a la señal de Radio Pichincha.